Filipenses 1, versículo 1 en adelante. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6. Lo leemos, hermanos, como está escrito, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Queremos meditar, hermanos, un momento, no vamos a ser extensos. Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que no somos muy extensos, amén. Gloria a Dios, somos cortos de palabra. Gloria a Jesús. Queremos meditar bajo el tema en las manos del alfarero. Gloria a Dios. En las manos del alfarero. Estamos, si bien es cierto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo, hermano, lleno de maldad, en un mundo donde cada momento nosotros podemos fallarle al Señor y fracasar como cristianos. Pero diga conmigo, estamos en las manos del alfarero. Gloria a Jesús. Si usted recuerda, y no me voy a enfocar tanto en la historia, cuando el Señor manda a aquel hombre, le dice: ve a la casa del alfarero. Quiero enfocarme en la vida de un gran hombre del Señor, del cual nosotros de una o de otra manera hemos escuchado. Gloria a Dios, y este hombre es el apóstol Pedro. Muchas veces hemos escuchado de las cosas que Pedro hizo después del día de Pentecostés. Un hombre, mis amados hermanos, que se levantó con autoridad después de un día tan glorioso como lo fue el día de Pentecostés. Pero muchas veces muy poco conocemos acerca de la vida del apóstol Pedro, de quién era Pedro, de los fracasos que tuvo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el discípulo de Jesús, de quien tenemos más detalles, no solamente de su conversión, sino también de su educación para venir a hacer lo que Jesús le dijo desde el primer momento que le conoció: tú eres Simón, desde hoy serás pescador de hombres. Desde el momento, mis amados, que Dios llama al apóstol Pedro cuando estaba pescando allá, el Señor le declara a Pedro cuál era el propósito por el cual lo estaba llamando, y le dice: Pedro, ven y sígueme, y desde ahora no serás más pescador de peces, sino de hombres. Gloria a Dios. El mismo propósito por el cual cada uno de nosotros estamos en este lugar es para ganar hombres y mujeres para el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a Jesús. Su vida es una serie de altibajos, como por lo general la de muchos cristianos. Jesucristo nos llama para un gran propósito, y las lecciones que Pedro recibió son de gran enseñanza para nosotros. Pedro tenía muchos defectos: era impulsivo, impetuoso, vanidoso, conflictivo y confiado en sí mismo. Todas estas cosas tenía el apóstol Pedro. Como cada uno de nosotros tenemos, hermanos, muchas cosas que no son buenas delante del Señor. Pedro era un hombre, hermanos, impulsivo, que hablaba sin pensar.
Era impetuoso, era vanidoso el apóstol Pedro, era conflictivo, le gustaba, hermanos, andar ahí peleando y eso eran algunos de los defectos del apóstol Pedro. A muchos de aquí también les gusta pelear, pero estamos en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Pero Jesús vio en él un material precioso para su reino. Alguien dice amén. ¿Qué es lo que ve en nosotros Jesús? ¿Por qué nos ha elegido desde el principio para ser sus discípulos? Miremos primero los defectos del apóstol Pedro y finalmente su cambio esencial según las exhortaciones de un anciano. En la vida, mis amados hermanos, muchas veces tenemos que fracasar para ser de bendición a otras personas. Ninguna persona puede decir, hermano, usted se puede levantar en el nombre de Jesús si esa persona no ha caído todavía. Nadie sabe lo que duele una caída sin antes haber caído. Gloria a Jesús. El primer defecto del apóstol Pedro era falta de sumisión a la voluntad divina. Le costaba mucho al apóstol Pedro, mis amados hermanos, someterse a la voluntad de Jesús. Aprendíamos en la célula con nuestros hermanos de que el apóstol Pedro siempre le decía no a Jesús. Ese era un problema grande que el apóstol Pedro llevaba. Pedro, tienes que ir a este lugar, Señor, yo no voy a ir. Pedro, mira esto, Señor, yo no lo voy a hacer. Por eso cuando el Señor, mis amados hermanos, manda a llamar a Cornelio, el Señor le dice, Pedro, van a llegar unos hombres, son gentiles, ve con ellos porque yo los mando. Señor no tuvo que contender con Pedro, mis amados hermanos, para que Pedro fuera, porque Dios ya conocía a Pedro que le iba a decir que no. Entonces le dice, sabes que yo los envío, por lo cual tienes que ir con ellos. El número 1 era falta de sumisión a la voluntad divina. Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque ¿por qué pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres? Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú no vas a ir a la cruz, nunca te suceda esto. Pedro no había entendido todavía el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Número 2, de los defectos de Pedro era orgullo y exceso de confianza en sí mismo. Pedro era un hombre, hermanos, como muchos de nosotros, muy confiado en lo que muchas veces sabemos. Nos creemos que sabemos todo y al final fracasamos. Alguien dijo, lo único que yo sé es que no sé nada. Pero Pedro era orgulloso y exceso de confianza en sí mismo. Mateo 26 dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Para él no hay peligro y recibe una réplica. Señor, aunque todos se escandalicen de lo que te va a suceder en esta noche, le dice el apóstol Pedro, yo no me voy a escandalizar. Pedro era muy confiado en sí mismo. Para él no hay un peligro y recibe una réplica. El Señor le dice a Pedro allá en el libro de Lucas, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gloria a Jesús. Pedro, ¿sabes qué? El diablo te ha pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo no voy a evitar eso. Yo he orado por ti para que tu fe no falte.
El que parece más privilegiado puede caer y perderse. En el caso de Judas pasó eso. Judas, hermanos, era un hombre que era tesorero de la iglesia de Jesús. Ministraba los bienes que andaban Jesús y sus discípulos. A Judas le dio el privilegio haciéndolo tesorero. Le hizo saber que conocía el secreto de su corazón. El Señor se lo hizo saber a Judas de que él conocía lo que había en su corazón. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús le hizo saber de que conocía el corazón de Judas. Jesús sabía lo que pasaba con Judas y no intercedió por él, pero en el caso de Pedro era diferente. Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar y quiero decirle, no oró por Judas, porque Jesús sabía de que Judas ya había sido establecido desde antes para lo que había sido, hermanos, traído a este mundo. Pero con Pedro fue diferente. Le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Pedro era un propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Jesús tenía un propósito con Pedro. Jesús no impidió ninguna cosa de sus acciones, ni en el huerto, ni en su conducta posterior. Jesús conocía sus defectos y su carácter y no le impidió lo que él estaba dispuesto a hacer, defender a su maestro con la espada y negarlo después. No se lo impidió, pero ¿sabe qué? Jesús rogó por él. Jesús oró por Pedro. Le amonestó por anticipado. Hirió su conciencia con su mirada. Lucas 22, versículo 60. Gloria a Jesús. Jesús hirió la conciencia de Pedro con su mirada. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada, hermanos, esa mirada llegó a lo profundo del corazón de Pedro. Jesús sabía de que Pedro lo iba a negar. Jesús lo sabía muy bien. En el momento en que Pedro, hermanos, está negando a Jesús, Jesús se voltea a ver a Pedro y le dice: Pedro, ¿de verdad no me conoces? Mientras Jesús estaba siendo torturado, mientras los soldados romanos habían tomado, hermanos, posesión de Jesús, Pedro estaba ahí con los enemigos de Jesús. Y una mujer le dice: hombre, yo sé que tú andabas con Jesús también. Él dice: ni lo conozco. Este era el Pedro que le había dicho a Jesús: aunque todos se escandalicen esta noche, yo no me voy a escandalizar. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces, mis amados, hemos prometido al Señor serle fiel hasta su venida. Pero quiero decirles, muchas veces vamos a tener que fracasar en esta vida. Jesús hirió la conciencia de Pedro con su mirada. Lo buscó después de su resurrección. Ese es el Jesús al cual nosotros adoramos, que aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel con nosotros. A su nombre. Le envió razones con las mujeres y le dijo: id y decid a Pedro. Ese es el Jesús al cual nosotros adoramos. Hermanos, Jesús sabía en su corazón que después de que Él resucitara, Pedro, hermanos, no iba a tener el valor de ir al encuentro de Jesús. Jesús lo conocía muy bien. Pedro estaba dolido en su corazón. Pedro tenía vergüenza de haber negado a su maestro. Aquel que Pedro le había dicho: Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy a ir contigo si es posible hasta la cárcel o hasta la muerte, Señor. Este Pedro fue el que le falló a Jesús.
Este Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús resucitó, le dice a las mujeres, he resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que yo he resucitado. Pero ¿saben qué? Díganle a Pedro también que yo quiero verlo. Jesús quería ver a Pedro. Jesús quería restaurar a Pedro. Jesús sabía que Pedro le dolía en su corazón. Jesús sabía que había tristeza en el corazón de Pedro. Pedro en su corazón decía, yo no puedo ver a Jesús. Me duele en el corazón porque le fallé. Me duele en el corazón porque pequé contra él. Me duele en el corazón porque lo negué. Pero Jesús le dice, Pedro, yo quiero verte. A su nombre. Jesús quería restaurar la vida de Pedro. Jesús sabía que Pedro no saldría al encuentro porque él le había fallado. Pero Jesús lo mandó a llamarlo por su propio nombre. Jesús no solamente dijo, díganle a los discípulos, no. Díganle a los discípulos y también a Pedro. A su nombre. Jesús quiere restaurar su vida en esta preciosa mañana. Y estos son algunos pasos de la caída del apóstol Pedro. Descuido en la oración. Muchas veces esa es la razón. Siempre lo hemos dicho y siempre lo digo, que el motivo de que un hombre o una mujer de Dios caigan es el descuido. Amén. Jesús le dijo al apóstol Pedro, velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. ¿Se lo dijo Jesús a Pedro o no se lo dijo? Se lo dijo, se lo advirtió. Número 2, obró sin consultar al Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Obró sin consultar al Señor. Ese fue otra de los pasos de la caída del apóstol Pedro. Seguir a Jesús de lejos. Se recuerda de que Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Ese, hermanos, es otro de los pasos que llevaron al fracaso, a la caída del apóstol Pedro. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué seguir a Jesús de lejos? Número 4, se metió con los enemigos de Cristo. Si recuerda de que mientras estaban torturando a Jesús, mientras los soldados romanos tenían a Jesús, Pedro se metió ahí a calentarse en un fueguito que había ahí. Ellos eran enemigos de Cristo. Es más fácil negar a Jesús cuando estamos con los enemigos de Cristo. Es más fácil negar a Jesús cuando estamos con aquellos que no aman a Jesús. Por eso hay un dicho que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Amén. Pero Pedro, hermano, se arrimó al lugar equivocado. Gloria a Dios. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí estaba Pedro. No ratificó a tiempo, por eso fue descendiendo despacio. La acusación de la mujer, ¿verdad? El apóstol Pedro respondió: mujer, no le conozco. Número 1, descuidó la oración, obró sin consultar al Señor, seguía a Jesús de lejos, se metió con los enemigos de Cristo, no ratificó a tiempo. Algunos, hermanos, de los pasos de la caída del apóstol Pedro. Pero más sin embargo Jesús lo seguía amando. Y vemos la restauración del apóstol Pedro. Aquí hemos visto a un Pedro, hermanos, que sinceramente, si alguien nos hace esto a nosotros, hermanos, sería difícil perdonarlo.
Sería difícil, hermanos, que nosotros volviéramos a confiar en esta persona, pero no así Jesús. No así Jesús. Jesús, mis amados hermanos, quiso restaurar la vida del apóstol Pedro. ¿La restauró, sí o no? Amén, sí lo restauró. El apóstol Pedro se iba desentendiendo más y más del cargo que le dio el Señor a él y a su hermano. Desde ahora pescaréis hombres. Pedro, hermanos, conforme todo lo que había hecho, cada día se iba desentendiendo más de las cosas del Señor. Porque lo que hacemos cuando nosotros fallamos es alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia, alejarnos de los hermanos. Amén. Y descuidamos muchas veces el llamado por el cual estamos en este lugar. Pero Jesús, que conocía y amaba a Pedro, no lo dejó ir más lejos y se le apareció en el lago, aunque no lo merecía. Jesús tenía toda la confianza en Pedro todavía. Jesús sabía que Pedro iba a ser un hombre poderoso, hermanos. Yo le digo en esta mañana, en esta preciosa hora, usted, aunque haya fallado al Señor, usted puede ser un hombre y una mujer de Dios, una mujer valiosa en las manos del Señor. Aunque usted haya fallado, quiero decirle, mientras hay vida, hay esperanza para que Dios pueda restaurar su vida. Gloria a Dios. Pedro había llorado anteriormente. Jesús sabía el porqué de aquellas lágrimas. Aquellas lágrimas, hermanos, no eran lágrimas solamente, unas lágrimas por ser lágrimas. No, eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de dolor, eran lágrimas, hermanos, que Pedro sabía y Jesús las conocía muy bien. Amén. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Le dolió a Pedro a fallarle al Señor. Amén. Lágrimas de tristeza, lágrimas de dolor, lágrimas de un hombre dolido en su corazón por haberle fallado a su amigo Jesús. El Señor nos ama a pesar de nuestras debilidades y por ser Dios infinito nos conoce personalmente y nos ama. Del mismo modo tiene confianza en nosotros, conoce de nosotros lo mejor y lo peor. Dios nos conoce, hermanos. Le vamos a fallar en cualquier momento, le vamos a fallar. Dios ya lo sabe, pero Él nos sigue amando. Como el Señor restauró la vida del apóstol Pedro. Número 1, apelando a su mayor efecto, el orgullo. Pedro era orgulloso, hermanos. Amén. Pedro era como nosotros. Orgulloso, le costaba reconocer. Por eso Jesús le dice, en Juan 21, le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? La reiteración de su cargo de apacentar la grey del Señor. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Hermanos, eso quiere el Señor, un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconozca de que Jesús nos conoce muy bien. Pedro la primera vez le dice, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Pedro le dice, Señor, sí te amo. Pedro, ¿no te acuerdas que me fallaste? Y dices que me amas. La segunda vez el Señor preguntó lo mismo. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Un corazón, hermanos, transparente delante de los ojos del Señor. Pedro le dice, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muchas veces, aunque nosotros
hayamos fallado al Señor, Jesús sabe que le amamos. Amén. Y queremos ver a un Pedro totalmente restaurado. El éxito rotundo de la educación de Pedro. Pedro fue educado, pues Pedro estaba en las manos del alfarero. Aunque usted y yo fallemos una y otra vez, quiero decirle, estamos en las manos del alfarero. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso, pero esto no se ha terminado todavía. Aunque usted le haya fallado al Señor, eso no se ha terminado todavía. ¿Alguien dice amén? Este punto final nos lleva a ver a un Pedro totalmente restaurado, un Pedro trabajando por el Señor. ¿Alguien recuerda el discurso del apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Dice la Biblia que Pedro se puso en pie y alzó la voz delante de todo aquel pueblo y le dijo: el Cristo que ustedes mataron. Y le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Vemos a un Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, a un Pedro restaurado, a un Pedro diferente, a un Pedro que no era impulsivo por sus propias emociones, a un Pedro que predicaba, por el cual había sido el propósito, que había sido llamado. Pedro estaba honrando la confianza que Jesús le había dado. Pedro honró la confianza de Jesús. Muchas veces decimos: conmigo no hay segundas oportunidades. Con Dios hay segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, porque mientras hay vida, hay esperanza. ¿Alguien dice amén? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro conocía las Escrituras y sabía que lo que había sucedido en su vida era una llenura del Espíritu Santo. Las cartas del anciano apóstol que nos muestran un cuadro totalmente diferente del carácter anterior. En las manos del alfarero. En las manos, hermanos, de Cristo, quiero decirle, nosotros podemos ser restaurados. En las manos de Cristo nosotros podemos ser lo que Dios quiera lo que Dios quiere de nosotros. Quiero que vaya a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pastoread la grey del Señor, no forzaos, sino voluntariamente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, decía Pedro. Este ya es un Pedro totalmente diferente, un Pedro, hermanos, totalmente restaurado, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apacentad mis ovejas, apacentad mis corderos, apacentad los recién nacidos, apacentad las ovejas, Pedro. Ahora Pedro había aprendido, hermanos, lo que Cristo le había enseñado. Ahora vemos al apóstol Pedro aconsejando lo mismo que él había aprendido de Jesús. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y decía Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro decía: estén sometidos los unos a los otros,
Ahora vemos a un Pedro, aquel Pedro que no le gustaba someterse a la voluntad del Señor. Pedro dice, sometidos unos a otros. Amén. Pedro estaba aprendiendo, Pedro estaba siendo restaurado por el Señor. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro, el Pedro que no se quería humillar, el Pedro que le dijo, Señor, nunca esto te acontezca. Ahora Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro había aprendido, y escuche esto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro había aprendido la lección. Pedro se recuerda de aquellas palabras que Jesús le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Ahora Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, dice el apóstol Pedro, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro decía, el mismo Jesús que los llamó. Mas el Dios de toda gracia, decía Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, número uno, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Pedro, hermanos, había sido restaurado por el Señor. Aunque Pedro había padecido, aunque Pedro había sufrido, aunque Pedro había fallado, Pedro, ahora tenemos a un ejemplo que Dios puede trabajar en nuestras vidas, de que Dios puede transformar nuestros corazones. Quiero decirle en el nombre de Jesús, no se vaya de la iglesia. Si usted le ha fallado al Señor, que no sea ese su primer impulso, irse de la iglesia. Está en las manos del alfarero. Todos podemos fallar en esta tierra, pero estamos en las manos del alfarero. Por eso el apóstol Pedro dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos a un Pedro trabajado, a un Pedro, hermanos, cambiado, a un Pedro transformado, a un Pedro, hermanos, que a pesar de sus errores, a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de ser un hombre altivo, un hombre, hermanos, impulsivo, ahora vemos a un Pedro, hermanos, sometido bajo la poderosa mano de Jesús. Llegamos a este punto de la conclusión. Que Dios nos ayude por el consejo de Pedro a ser sobrios y a velar, como él había aprendido en su accidentada vida en el servicio del Señor. El Cristo que hizo de Pedro lo que fue, es el mismo Cristo poderoso y maravilloso que por estar glorificado y ser omnipotente puede hacer con nosotros, a pesar de las pruebas y tentaciones de este mundo, un hombre y una mujer valiosa en sus manos. Si dejamos que Dios lleve el control de nuestras vidas, Él hará de nosotros discípulos escogidos, capaces de decidir. Quiero decirle en esta maravillosa hora, en el nombre de Jesús, no dejes que el pasado tome posesión sobre tu futuro. El pasado Dios lo perdonó y lo restauró. Sigue caminando y deja que Dios haga de ti lo que Él quiera. ¿Qué hubiese pasado en la vida del apóstol Pedro si Pedro hubiese dicho, Señor, ya te fallé? Lo mejor creo que es alejarme de la iglesia. Lo mejor creo que es irme. No vamos a ver, hermanos, hombres como el apóstol Pedro, que dice que la gente, hermanos, sacaba a los enfermos, aunque sea la sombra de Pedro que pasara sobre ellos. Porque en Pedro había una unción, había una presencia, había una gloria poderosa, hermanos. Porque había sido restaurado por Jesús. Los músicos, si me ayudan.
Gloria a Jesús. Póngase de pie.